esta tarde. Gloria al Señor. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor una vez más. Eh, Gloria al Señor. Que no cese la alabanza, amado. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Estamos en la casa del Señor y es para adorarle. Amén. Para bendecir su nombre. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Amén. Disculpe, estaba buscando aquí en la Biblia la porción bíblica. Vamos a hablar hoy acerca de la iglesia cristiana y la equidad. Bien, como yo les mencionaba la semana, pues, siéntase por un momento, amén. Eh, Como mencionábamos la semana pasada, estamos entrando en una nueva serie de estudios que van a tratar acerca de la respuesta de la iglesia ante los eventos globales. Esto es muy importante para nosotros porque de los, ¿cuántos años? No me recuerdo cuántos años yo llevo estudiando el expositor de la Iglesia Dios Pentecostal. En muchos años, digamos, no se han traído temas como respuesta a lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que hay un despertar y una preocupación dentro de la iglesia con respecto a lo que está sucediendo alrededor del mundo y cómo esas cosas afectan a la iglesia de Jesucristo. Y es importante que nosotros nos eduquemos bíblicamente acerca de todas las cosas que están sucediendo. Y todo, ¿verdad?, tiene que ver o de cierta manera va a impactar la iglesia. Por eso es que debemos de nosotros educarnos, ¿verdad? Cuando digo educarnos es aprender, saber qué dicen las escrituras acerca de los diferentes temas y de las diferentes situaciones que pueden suceder en el mundo, para que cuando traten de meterse o infiltrarse dentro de la iglesia, nosotros estemos preparados, ¿verdad?, para poder serle frente a estas situaciones. No hay peor derrota que mandar a un soldado a la guerra sin su preparación, sin su armamento, ¿verdad?, sin su equipo. Entonces, nosotros en estas clases que prosiguen en los siguientes meses, la idea, el objetivo general es que nos vayamos equipando y preparando. ¿Por qué? Porque hay un mundo, ¿verdad?, que se está levantando y cada día más se va a levantar más y más y más en contra de los valores y de los principios que la iglesia aún mantiene. Y si nosotros no nos fundamentamos en nuestros valores y en nuestros principios, ¿verdad?, eventualmente vamos a acabar vendiendo nuestra primogenitura. ¿Por qué digo eso? Porque ya hemos visto, ¿verdad?, que en muchos otros lugares ya se están metiendo olas de pensamientos que vienen de allá afuera. ¿Y es por qué? Porque se apartaron del fundamento bíblico. Y nosotros queremos aquí, ¿verdad?, darle al pueblo del Señor fundamento bíblico. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque el mundo de allá afuera está aceptando muchas ideas, está aceptando, por ejemplo, la ideología de género, está aceptando más que nunca hoy, hay una revolución y una lucha tremenda, ¿verdad?, en la temática del aborto, ¿verdad? Se están aceptando muchas otras cosas dentro de la sociedad, de las cuales nosotros debemos estar preparados para ello también. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia cristiana y la equidad. Fíjese que la equidad se escucha mucho como igualdad, ¿ok? Se escucha mucho como igualdad. En este tiempo, todo mundo quiere ser igual, ¿verdad? Todos quieren los mismos derechos, todos quieren el mismo trato, ¿verdad? Desde mediados del siglo pasado se levantó una revolución económica industrial, ¿verdad? Y entonces ahora todo el mundo quiere los mismos tratos, las mismas formas de proceder con todo el mundo. Pero cuando vamos a ir a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios, ¿verdad?, crea al hombre y a la mujer
¿verdad? Igual, pero el trato de Dios no es con todos igual, sino que el trato de Dios con los seres humanos es un trato de equidad, un trato equitativo. Y hoy vamos a ver qué significa eso y cómo nosotros podemos estar preparados, ¿verdad? Cuando venga alguien a decirnos o a decirme a mí, yo tengo los mismos derechos que tú tienes, ¿verdad? Por X o X o X. Ok, pues vamos a mirar eso, o los mismos privilegios, mejor dicho. Entonces, la iglesia cristiana y la equidad. En su expositor usted se va a dar cuenta que la clase se fundamenta o se basa en el libro de Gálatas, el capítulo 3, después nos lleva a Mateo y después segunda de Samuel. Aunque sí voy a estar tocando Mateo y segunda de Samuel, quiero solamente informarles que voy a estar haciendo más énfasis en Gálatas porque es una enseñanza mucho más centrada en la temática del día de hoy, que es la iglesia cristiana y la equidad. Bien, ya dicho eso, ¿verdad? Ahora sí, por favor, acompáñeme. Vamos a hacer una breve oración para que Dios nos dé la dirección, la sabiduría y la inteligencia. Pídale a Dios que Dios le abra sus sentidos espirituales para que podamos ser receptivos a la palabra del Señor en este día. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de nuevamente llegar hasta tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, y tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestros pies y dirige, Señor, nuestros caminos hacia donde vamos. Mira, Señor, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que sea tu palabra la que nos dirija, la que nos siga guiando, la que nos instruya, Señor, nos fundamente en ti. Señor, que podamos aprender, Señor, y que lo que aprendemos en el día de hoy, también, Señor, lo podamos llevar a práctica, no solamente aquí en la iglesia, Señor, sino aún en el círculo de personas que nos rodea, Señor, en la sociedad, en cualquier lugar donde estemos, Señor, también podamos nosotros ser equitativos. Te pedimos esta ayuda, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bien, cuando vamos a la iglesia cristiana y la equidad, ¿verdad? Que hay algo importante que nos resalta aquí el expositor y es la afirmación fundamental y el versículo para meditar. Se nos dice, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Fíjese, mencionaba yo que la igualdad y la equidad, ¿verdad? Parece muy similar y de hecho aquí en la afirmación fundamental se nos dice todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahí está hablando de igualdad y más adelante voy a hacer la diferencia entre equidad e igualdad, pero vemos cómo a veces se puede confundir dos cosas que son diferentes, pero lo que quiero hacer énfasis es en el versículo de Gálatas 3:28 que nos da el expositor, que nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, aquí el apóstol Pablo está haciendo una aclaración muy importante y él está tratando de derribar algunas barreras que la sociedad y que nosotros mismos como seres humanos nos hemos puesto y que no permiten que exista esa equidad o como se diría en otras palabras, ese trato justo entre los seres humanos. La equidad es prácticamente o básicamente un trato justo, lo que es correcto para cada quien. Hay otra definición y ya mismo se las doy. Pero el apóstol Pablo, basado en la revelación que tiene del Señor Jesucristo, él nos dice que ya no hay judío ni griego. Aquí él está derribando la barrera de razas y de etnias. Está diciendo, en Cristo, ¿verdad? Y quiero ser enfático cuando digo en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del Evangelio, se supone o debería de no haber distinción entre razas o etnias. O sea, razas del país de donde vienes, de tu cultura, ¿verdad? De tus costumbres, de todo lo que tú practicas, pero no me junto con aquel porque no practica lo que yo practico, no, sino que dice el Evangelio, nos dice
tenemos que unirnos, porque ya esa barrera divisoria se ha quebrantado. Después nos dice, no hay esclavo ni libre. Nos habla del estatus socioeconómico de las personas también. O sea, está diciendo, el que yo tenga dinero no me hace más grande que el que no tiene, ¿verdad? O el que yo tenga más educación no me hace más que aquel que no tiene, porque en Cristo todos estamos de la misma manera, o sea, todos somos iguales básicamente. Y después también derriba una barrera que es la de donde dice no hay varón ni mujer. Nos habla de esta barrera que se levanta, ¿verdad? Entre el sexo masculino, el sexo femenino, ¿verdad? Siempre el hombre como que se ha querido empoderar sobre la mujer, ¿verdad? Y como que no, yo aquí soy el que, donde mis cacahuates truenan, ¿verdad? Pero en el Evangelio, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Se rompe y no se tiene que malinterpretar la enseñanza también donde dice que el hombre está sobre la mujer. Aquí simplemente nos dice que no se le da, ¿verdad?, un trato preferible al hombre por ser hombre, pero tampoco se le va a dar un trato de preferencia a la mujer por ser mujer, sino que el trato va a ser el mismo para todos, ¿ok? Todos prácticamente somos iguales, todos tenemos los mismos, podríamos decir, privilegios o derechos. Y es muy importante ese versículo, ¿verdad? Porque en este tiempo, ¿verdad?, la cultura de este tiempo se ha encargado de meternos en la mente a nosotros, ¿verdad?, que si tú eres de tal raza o que si tú eres de tal etnia, posiblemente hoy día existe mucho el vocabulario de minorías, ¿verdad? Dice, es una minoría. ¿Por qué? Porque son menos, y por ser son menos grupos de personas, y por ser una minoría, pues entonces no tienen tanto valor, ¿verdad? Así es como se proyecta, por ser una minoría. Por ejemplo, los latinos en Estados Unidos son una minoría, por ende no se les da tanta importancia, ¿okay? Y así, diferentes barreras que la misma sociedad se ha puesto, y aún nosotros mismos como sociedad a veces caemos en el error de sentir como que quizás no somos tan importantes los mexicanos o los centroamericanos porque somos tan pocos, ¿qué es lo que vamos a proveer o dar, ¿no? Bien, eso es Gálatas 3:28. Ahora, la Biblia, de acuerdo a la Biblia, nos enseña, o la Biblia nos habla, que la igualdad completa, nos enseña sobre la igualdad completa de hombres y mujeres en la creación divina de la naturaleza, incluyendo al ser humano, y en la redención a través de su Hijo Jesucristo. Por ende, podemos decir, ¿verdad?, que la Biblia enseña que en Jesucristo, para la redención de Jesucristo, no existe esa barrera de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Socioeconómico, la barrera socioeconómica, no existe la barrera de razas, no existe ningún tipo de barrera, porque Cristo vino para todos y por todos, ¿okay? Cristo vino para todos, no vino solamente para un grupo, no vino solamente para estos, para otros, para los fuertes, los grandes, no, Cristo vino para todos, ¿verdad? En el círculo de Cristo entra todo mundo. Tanto así que en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿verdad?, que yo estuve buscando en la escritura y bueno, voy a mostrarlo. Por ejemplo, mire, Dios escoge a Moisés, que si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista humano, podríamos decir que Moisés era el tartamudo. Podríamos decir de Rahab la prostituta. Podríamos decir Salomón el mujeriego. ¿Usted sabe cuántas esposas tuvo Salomón? Dios mío. Lo bueno que en ese tiempo no existían los STDs. Si no, olvídese, ¿verdad? Si usted sabe qué es STD, ya sabe. Jeremías, por ejemplo, el llorón, ¿verdad? Jonás, el desobediente. Podemos encontrar a Josías, el inexperto. Josías, el niño que se hizo rey. Imagínense. ¿Quién más? A Sara, la estéril, ¿verdad? Madre de naciones, madre de muchos hijos, pero estéril, ¿verdad? Daniel, el eunuco, podríamos decir. Judas, el traicionero.
personajes que encontramos en la Biblia como Saulo el matón, wow, terrible. Pedro el dos caras, ¿verdad? Recuérdense que el mismo el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo, ¿verdad? En algún momento. Débora la orgullosa, la victoria no va a ser por mano de hombre, va a ser por mujeres. Gloria a Dios, fue así. Pero si miráramos las características desde el ojo humano de muchas de las personas y los personajes que encontramos en la Biblia, vamos a decir, wow, verdaderamente Dios es equitativo, ¿verdad? Verdaderamente Dios utilizó a personas que ante el ojo humano, ¿verdad? No tenían, ¿verdad? Mucha entrada, quizás no eran las más las capacitadas, no eran las más hábiles. Quizás se esperaba que Dios utilizara, no sé, a gente elocuente, a gente, ¿verdad? Fuerte, a gente que no sé, fuera diferente. Sin embargo, Dios usa, ¿verdad? A diferentes personas y diferentes caracteres, y ahí nosotros vemos cómo es que Dios es equitativo. Bueno, ahora sí entonces, ¿qué es equitativo? Porque estoy diciendo que Dios es un Dios equitativo. ¿Qué es equidad entonces? La equidad, ¿verdad? De acuerdo a su definición, nos dice que consiste en dar a cada uno o a cada persona lo que se merece o lo que esta persona pueda necesitar sin quitarle o excederse. En la pequeña imagen que tenemos ahí, usted se va a dar cuenta que un lado es igualdad y el otro lado es equidad, ¿ok? Por un lado está la igualdad, del lado de ustedes ¿cómo se ve? Ok, es el lado izquierdo. El lado izquierdo para ustedes es igualdad. Igualdad es todo mundo recibe lo mismo. Todo mundo, en el caso de ellos, querían ver el partido o lo que está sucediendo allá atrás, ¿verdad? Parece que es un estadio y están viendo, pareciera fútbol. En la igualdad, todos reciben un cubito para poder subirse y mirar sobre la verja o la fensa, ¿verdad? Como se dice. Eso es igualdad, todo el mundo recibe lo mismo. El problema en la igualdad, como ya lo estamos viendo ahí, que en la igualdad, aunque todos reciben lo mismo no va a funcionar para todos, ¿ok? Pero cuando vamos a la equidad enseña, ¿verdad? La equidad enseña que cada quien va a recibir de acuerdo a lo que necesite. ¿Okay? De acuerdo a lo que necesite. Entonces aquí está la diferencia. Sí, todos fuimos creados iguales, pero el trato de Dios con el hombre es un trato equitativo o de equidad. ¿Por qué? Porque el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo trato que Dios tiene con el pastor Hugo. El trato que Dios tiene con nuestra hermana Roma no es el mismo trato que Dios tiene con el hermano Walter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos nosotros diferentes. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones. Cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres. Y eso no permite que Dios nos trate a nosotros igual. ¿Por qué? Porque entonces lo que le beneficia al pastor Hugo no me beneficia a mí, porque quizás yo no tengo la misma resistencia. Ok, un ejemplo, mire, al hermano Hugo le encantan los días calurosos. Y si fuéramos a ser iguales, o si Dios fuera un Dios que nos da a todos iguales, Dios le daría al hermano Hugo los días más calurosos, ¿verdad? Igual que a mí. ¿Y qué sucede en los días calurosos? Que yo no paro de sudar. Yo en cuanto salgo por la puerta, yo sigo sudando y sudando y sudando y sudando y sudando. Y aunque el hermano Hugo esté con, wow, qué día más maravilloso, yo voy a estar muriéndome porque sigo sudando y el calor es insoportable. Y por eso es que Dios permite que haya días más calientes y que haya días más frescos, porque hay gente que le gustan los días calientes y hay gente que le gustan los días un poco más frescos. O sea, vemos que Dios se preocupa por todas las cosas. Quizás no es el mejor ejemplo, pero Dios se preocupa por todas las cosas y Dios trata con cada uno de acuerdo a cómo nosotros necesitamos ese trato. O todos nosotros venimos a los pies de Cristo
con azote. ¿Verdad que no? Unos vinieron con azote. Dios tuvo que tratar con ellos, ¿verdad? Y te acercas o te acercas al Evangelio. O llegas a los pies de Cristo o no llegas a los pies de Cristo. Pero otros vinieron con cuerdas de amor, ¿verdad? De misericordia. Y en cuanto escucharon el Evangelio dijeron, sí Señor, aquí estoy, yo me rindo, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Entonces Dios trata con nosotros de una manera diferente. Y si vamos nosotros, por ejemplo, a uno de los versículos que pusimos ahí en la pantalla, usted se va a dar cuenta que el Salmos 24, por ejemplo, el versículo 1, nos dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que habitan en él. Por ende, Él conoce y Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y si vamos entonces al Salmo número 62 y el versículo 12 que también tenemos ahí, nos dice el texto, y tuya, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Ahí se ve la equidad, porque Dios paga a cada uno también conforme a sus obras. Dios da a cada uno conforme a sus necesidades, pero a la misma vez también Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Entonces, espero que en esa parte se entienda lo que es equidad. Entonces, nos habla aquí la clase que la equidad es una práctica de la iglesia cristiana, ¿ok? Porque Dios es un Dios equitativo, o que es justo, que da un trato justo. Por ende, nosotros, la iglesia, somos una iglesia de un trato justo también, ¿ok? Y quizás aquí ya usted esté diciendo, espérame. Hay que analizar esto, sí, okay, hay que irlo analizando. Verdaderamente como iglesia, ¿yo estoy siendo equitativo o soy igualitario, ¿verdad? Le doy a todos igual, ¿verdad? No, hay que irse analizando, hay que ir mirando, ¿soy verdaderamente yo equitativo? ¿Le doy a cada quien de acuerdo o hago con cada quien conforme a la necesidad, como se lo merecen, ¿verdad? Como se debe, o simplemente, ¿verdad? A todo mundo miro así como que, ok, todo mundo lo mismo y ya. Que vamos a ir mirando eso, ¿no? Gálatas 3:22 al versículo 25, el apóstol Pablo hablándonos y escribiéndonos, nos dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí es donde nos viene primero, ahora sí, a un choque, ¿no? Un choque. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Primero que nada, ¿saben qué, hermanos? Cada uno de nosotros fallamos, ¿ok? Cada uno de nosotros fallamos. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, vino la maldad, vino el pecado. ¿Por qué? Porque había una promesa de redención. Si no, el pecado no hubiese sido manifiesto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando alguien, ¿verdad? O cuando un nuevo creyente, una persona, una visita, llega a una iglesia, ¿verdad? Y esta persona se convierte a la fe en Jesucristo, esta persona se convierte en lo que es la familia espiritual de la fe o la familia espiritual en Cristo. Entonces, mediante el creer en Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo, cada uno de nosotros vamos a recibir los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Aquí el apóstol está hablando a los Gálatas que antes nosotros, ¿verdad? Cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad? Y ahí él habla la ley, o sea, los mandamientos, porque eso es lo que se conocía en ese tiempo, ¿verdad? La ley, antes en la ley, el pueblo era un esclavo al pecado, y por ser esclavos, ¿verdad? El pueblo no tenía la libertad, y por no tener libertad, entonces no podía haber equidad. No podía haber equidad, o sea, no podía haber un trato justo para todos. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que el ojo era ojo por ojo y diente por diente. Si tú me la haces, me la pagas, ¿verdad? Sin siquiera
analizar, bueno, posiblemente fue un accidente, posiblemente sucedió algo que llevó a esa persona a hacer esa acción o la otra, ¿verdad? Entonces, la ley era rígida, consideraba a todo aquel pecador o culpable. Y la ley, cuando la ley, entonces la ley, ¿qué es lo que hace la ley? Que está explicando el apóstol Pablo a los Gálatas. La ley entonces nos lleva a Cristo, ¿ok? Esa ley, nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas, fue como un ayo, un ayo. ¿Qué es un ayo? Se escucha como gallo, ¿verdad? Así como que a ver a qué horas va a cacaraquear o no sé. No, es un ayo, un ayo en la cultura greco-romana, o sea, en el tiempo antiguo, un ayo era lo que nosotros hoy conocemos como un tutor, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron un tutor cuando eran niños o más jóvenes? ¿Verdad? Yo creo que casi no, creo que eso lo usan más los ricos, ¿no? De nuestros países o en este país, no sé. Bueno, un tutor es una persona, o un ayo es una persona que básicamente en el tiempo antiguo era un esclavo de la familia, ¿okay? Era un esclavo de la familia y este esclavo de la familia se encargaba de criar al niño o la niña al niño de esa familia, lo educaba, le enseñaba letra, le enseñaba lengua, o sea, le daba la formación que ese ser humano necesitaba. Y cuando ese joven ya crecía y ya iba a pasar a ser adulto, entonces ya no necesitaba del ayo porque se comprendía que ya estaba plenamente capacitado para vivir en la sociedad con responsabilidad y que iba a hacer lo correcto en la sociedad. Entonces, ese ayo preparaba a esta persona, a este joven niño, a estar listo para que cuando cumpliera la mayor edad pudiera ingresar a la sociedad libremente. Entonces, la ley nos está diciendo el apóstol Pablo que la ley fue ese ayo, fue esa guía, fue ese cuidador, en este país se usa mucho nanny, ¿verdad? Las nannies. No sé si alguna de las hermanas aquí ha sido nanny o fue nanny, ¿verdad? Yo conozco una hermana que fue nanny, una como babysitter, ¿verdad? De una niña desde que estaba chiquitita. Y tristemente hace no mucho la hermana partió con el Señor y cuando nosotros fuimos al funeral, ahí estaba esa niña, ¿verdad? Que yo me recuerdo la última vez que la había mirado tenía como 7, 8 años. Y ya cuando fuimos a este funeral, ya esta muchacha era una muchacha ya grande, yo creo que tiene como 18 o 20 años. Y esa muchacha llegó al funeral de la hermana porque hasta que ella tenía como 16 años, la hermana la cuidó, ¿verdad? Con ella aprendió español, con ella se encariñó, y eso es un ejemplo también de lo que es un ayo, ¿no? Que los cuidaba, los protegía, pero también podían aprender algo valioso de esta persona. En este país se conocen como nannies, ¿no? Pero bueno, nos está diciendo el apóstol Pablo que la ley fue ese cuidador, ese ayo, que nos fue preparando o que fue preparando al pueblo para que cuando llegara Cristo, entonces nosotros supiésemos discernir en lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿verdad? Y que ya venida la fe, o sea, venido Cristo, ya no necesitamos estar bajo ese ayo. ¿Por qué? Porque Cristo nos libra de la ley. Que Cristo nos libra de la ley. Entonces tenemos ahora la libertad. ¿Por qué? Porque ya la ley ya no está superficialmente por afuera. Ahora la ley ha venido a morar ¿dónde? Dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la ley, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y es Cristo el que está dentro de nosotros y es Cristo el que nos dirige. Por eso es que el apóstol Pablo también nos decía que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya está Cristo dentro de nosotros. Entonces, para nosotros como iglesia, ¿verdad? Y este es el fundamento de esta clase. Para nosotros como iglesia,
poder practicar la equidad, ¿verdad? O el justo trato para todo mundo, nosotros debemos de primero entender y saber que hemos sido libertados por Cristo, porque también es el apóstol Pablo el que le dice a los romanos que debemos de renovar nuestra mente. Solamente cuando estamos en Cristo tenemos la capacidad de renovar nuestra mente y ya no miro las cosas y a las personas como las miraba antes. Antes, ¿verdad? Cuando no estaba en Cristo, yo miraba a un asiático y por naturaleza yo decía un chinito, ¿verdad? O yo miraba ¿verdad? Yo miraba una persona de aquí de Estados Unidos, se me olvidó cómo se le dice culturalmente, ¿verdad? A las personas blancas, anglosajón, gracias hermana, ¿verdad? Yo miraba un anglosajón y automáticamente en mi cerebro es un gringo, ¿verdad? O en la televisión miraba a una persona con un bigote grande y un sombrero así, automáticamente era un mexicano, un mariachi, algo así, ¿verdad? Pero en Cristo, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Por eso es que es necesario que entendamos la libertad que Cristo nos dio, porque en Cristo existe esa libertad donde ya no miramos a través del prejuicio, ¿verdad? Ya no miramos a través del prejuicio, ya no juzgamos el libro por su cubierta, ¿okay? Ya no juzgamos el libro por su cubierta. Y esto es muy importante porque aún dentro de la iglesia, y si somos sinceros, sí lo hacemos todavía. Sí juzgamos el libro por la cubierta, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a libertad, ¿verdad? A libertarnos de los prejuicios, ¿verdad? De no hacer distinción de personas, ¿okay? Entonces, esto es muy importante. Estad pues firmes, nos está diciendo Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ya nos libertó del pecado, pero a la misma vez también nos libertó ¿de dónde? De la mente, ¿verdad? Tenemos una mente nueva, tenemos una mente renovada, tenemos la mente de Cristo. Por ende, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos está diciendo? Ya que fuiste renovado, ya que fuiste libertado de la mentalidad de la esclavitud donde tú vivías antes, no regreses o no vuelvas a pensar como pensabas antes, ¿verdad? Continúa renovando tu mente, continúa procesando tus pensamientos, continúa mejorando como persona en lugar de ir para atrás. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que a veces el cristiano evangélico, ¿verdad?, cree que porque, bueno, Cristo ya me hizo libre, entonces en lugar de seguir siendo libre, entra en una esclavitud en su mente porque empieza a pensar o a decir que porque ya es cristiano, ya es evangélico, ya es mejor ser humano o mejor persona que X o que Y persona, ¿verdad? Entonces empieza a sentirse como que, oh, no, yo soy, aquí yo soy. Claro que sí, usted es el Hijo de Dios, usted es lavado por la sangre, pero eso no nos da derecho para creernos que somos superiores o más que cualquier otra persona. En el ámbito espiritual sí lo somos, porque el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Claro, lo somos en el ámbito espiritual, pero como seres humanos, ¿verdad?, como ser humano, yo no me puedo atribuir una cualidad, ¿verdad?, de la cual Dios no me ha dado. ¿Por qué? Porque como seres humanos yo todavía sigo siendo carne y hueso, y estoy propenso a caer. Estoy propenso a que cualquier día de estos venga el enemigo, me dé una zarandeada y acabe peor que aquel que yo le estoy diciendo que es menos que yo, o que yo pienso que es menos que yo, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. Por eso, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo, mantente firme. Si ya fuiste libertado del yugo de la esclavitud de tu mente,
¿verdad? Y de lo que practicabas antes. Entonces era mantente firme y no te sujetes, no vuelvas al yugo de esclavitud. Esto es muy importante, la libertad. Si usted quiere ser una persona equitativa, ¿verdad? Primero tiene que libertar su mente, ¿verdad? Tiene que libertar sus sentidos, tiene que darle la libertad, que sea verdaderamente Dios el que le dirige. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, juzgamos y miramos las cosas de acuerdo a nuestra manera, o sea, con nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestro corazón. Miramos las cosas como nosotros pensamos que son correctas. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del corazón nuestro? La Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros queremos dejarnos dirigir por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, por nuestra forma de mirar las cosas, lo más seguro es que vamos a fracasar. Pero cuando nosotros miramos las cosas a través del lente de Dios, de la forma que Dios quiere que nosotros las miremos, pues entonces ahí lo más seguro es que vamos a recibir la dirección de Dios y Dios nos va a llevar al éxito. En la equidad, ¿verdad? En la equidad se debe de recordar que somos parte de un cuerpo, ¿okay? En la equidad debemos recordar que somos parte de un cuerpo. Bien, en Gálatas 3, 26 al 29, el apóstol Pablo continúa diciéndonos o explicándonos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire lo importante que es esto. Ya que estamos dentro del cuerpo y que somos libres, ¿verdad? Ya ahora hablando en el ámbito de cada uno de nosotros como pueblo de Cristo, debemos de entender que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Hermano, usted es hija de Dios. Hermano, usted es hijo de Dios. Niños, ustedes son hijos de Dios. Jóvenes son hijos de Dios. ¿Okay? Todos somos hijos de Dios. Entonces es importante recordar eso por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Todos, y como hijos, todos también tenemos una herencia, ¿verdad? Y eso se puede extender más adelante. Pero lo importante aquí es la equidad en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo que les estaba hablando anteriormente. Si fuimos bautizados, o sea, si recibimos a Cristo y fuimos llenos de Cristo, fuimos limpiados por Cristo, entonces ahora estamos revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, somos como Cristo, vivimos como Cristo. O sea, el carácter de Cristo está en nosotros. Por ende, ¿verdad? No podemos hacer distinción de personas, porque si Cristo no lo hizo, ¿quién soy yo para hacerlo? Y ya no hay, bueno, versículo 28, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya hablamos acerca de ese versículo, así es que lo leímos y gloria a Dios. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiere decir, somos de Cristo, tenemos el carácter de Cristo, estamos revestidos de Cristo, por ende, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos una promesa de parte del Señor. Y aquí también nosotros podemos considerar lo que también nos explica el mismo apóstol Pablo en la carta de Primera de Corintios, ¿verdad? El capítulo 12 y los versículos 12 y 13. De hecho, cuando usted llega a su casa o cuando tenga un chancecito, lea todo el capítulo 12 de Corintios, que va muy de la mano con lo que estamos estudiando en este día. Mire, Primera Corintios 12, 12 y 13 nos dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué quería leer estos versículos? Porque aquí nos habla de que somos parte del mismo cuerpo. Y a veces, miren hermanos, a veces en la iglesia nosotros esperamos de todas las personas lo mismo, ¿verdad?
Esperamos que si yo tengo la capacidad no sé, si yo tengo la capacidad de barrer por 20 horas el piso, yo quiero que todos los demás hermanos barran el piso por 20 horas también como yo. ¿Verdad? O hay gente que espera lo mismo que ellos hacen, lo esperan de todos los demás. ¿Verdad? Pero el apóstol Pablo aquí es muy enfático y nos está diciendo que somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. La mano no le puede decir al pie que haga lo mismo que la mano. O usted, a ver, un día cómprese unos tacos al pastor, cómase uno con su mano derecha, la mayoría son derechos, ¿verdad? Yo soy izquierdo. Cómase un taco con la mano derecha y después agarre el pie derecho y cómase el taco. ¿Verdad que no se puede? No es la misma función. Iu también, ¿verdad? No es la misma función. Los oídos no le pueden decir a los ojos que oigan, ¿verdad? Ni tampoco la lengua le puede decir a la nariz que hable. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene su trabajo, su función. Cada quien funciona de acuerdo a la función que Dios le dio, que Dios le permitió. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, todos somos de un mismo cuerpo. Y me gusta la última frase, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por ende, la mano izquierda no puede menospreciar a la derecha, ni las manos pueden menospreciar a los pies, ni los ojos pueden menospreciar, ¿verdad? A los oídos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una función y cada uno de nosotros recibimos el mismo espíritu de Cristo. Cada uno de nosotros fuimos lavados por la misma sangre que fluyó en el madero, que es la sangre de Jesucristo. Si yo cometo el error de menospreciar a mi hermano que fue lavado por la sangre de Cristo, igual que yo, entonces yo estoy menospreciando ¿qué? La sangre de Cristo, que lo lavó también. Entonces en eso se tiene que tener mucho cuidado. Yo no puedo esperar lo mismo de todo. Yo no puedo esperar que ustedes tengan la misma capacidad que yo tengo de hacer todas las cosas que yo tengo, porque no todos somos iguales. Ni yo me siento con la capacidad de la hermana Laura. La hermana Laura, Dios mío, eso es un torbellino. Padre mío. ¿Verdad? A veces nos dan ganas de decirle, hermana, pero take it easy, cógelo suave, por favor. Ahorita sí, gracias a Dios, que está mejor y amén, nos alegramos que está aquí, amén. Pero amados, no todos podemos lo mismo, y por eso es que esto es importante, que entendamos que somos un cuerpo. ¿Y cómo se conecta esto con la equidad? En eso mismo, ¿verdad? En que somos un cuerpo. Y el trato que usted le da a los pies no es el mismo trato que usted le da a las manos. Y el trato que usted le da al ojo no es el mismo trato que usted le da a los oídos, ¿verdad? Porque si usted se empieza a limpiar los ojos así como se limpian los oídos, ¿verdad? Va a acabar cieguito un día de estos. Entonces, ¿verdad? Si nosotros en nuestros cuerpos sabemos distinguir y ser equitativos, ¿verdad? Igual es Cristo, ¿verdad? Igual es la iglesia, ¿verdad? Hay equidad. Cada quien es diferente y por esa diferencia, ¿verdad? El trato va a ser un poco diferente a veces, ¿verdad? Pero el punto, ¿verdad? De esto, que la equidad en Cristo es que todos somos del mismo cuerpo, ¿verdad? Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos somos partícipes del mismo espíritu, o sea, todos somos partícipes del reino de los cielos, todos somos hijos de Dios. ¿Amén? Bien, continuamos. Después vamos a ver que en la Biblia, ¿verdad? Hay registros de equidad también. Por ejemplo, en Mateo 19, versículos 14 y 15, nos damos cuenta que Jesús le dice a sus discípulos, oiga, los discípulos eran tremendos, ¿verdad? Estudie la vida de los discípulos y usted se va a dar cuenta que los discípulos no eran cualquier cosa, esos hombres eran tremendos. Lo digo en buena forma, ¿ok? No es en mala forma. Pero eran tremendos los discípulos y cuando vieron que los niños se venían acercando a Jesús y que Jesús los estaba bendiciendo, ellos decían, Señor, pero los niños, ¿verdad? Despídelos, échalos fuera, los importantes aquí son los adultos. Y entonces el Señor le responde, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan,
porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo les voy a decir algo, estoy parafraseando, y Jesús les dice, yo les voy a decir algo a ustedes, ¿verdad? Que el que no sea como un niño no va a heredar el reino de los cielos. Oiga, entonces Jesús se preocupó, ¿verdad?, de que aún los niños tuvieran acceso a él. Y si vamos a 2 de Samuel, vemos el caso de este joven que se llamaba Mefiboset, que era el nieto del rey Saúl, ¿verdad? Ya cuando toda la familia del rey Saúl había sido exterminada, vemos cómo el rey David le hace justicia o le permite, ¿verdad?, el privilegio de seguir viviendo de acuerdo al estándar que debía de vivir, porque era del linaje de la realeza, ¿verdad? Entonces vemos que se le hace un trato justo a esta persona que estaba discapacitada. Dice la Biblia que estaba lisiado de los pies, ¿verdad? Lisiado de los pies. Y entonces el rey David le restaura la gloria de su familia, ¿verdad? Y es maravilloso ver cómo en la Biblia, ¿verdad?, vamos a encontrar ejemplos o registros de cómo es que Dios es equitativo. Ahora, la iglesia, ¿verdad?, la iglesia está llamada entonces a mirar a la persona, y esta es una frase que me robé de una persona que está aquí, que no voy a decir su nombre, pero que acabo de mirar, pero que tampoco voy a decir su nombre. Me robé esta frase y me gusta, bueno, no me la robé porque técnicamente ella está aquí, entonces no hay ningún problema porque ella sabe que lo estoy diciendo y lo puse entre comillas, entonces no me la estoy robando, estoy citando la frase de alguien más. ¿Okay? No hay que plagiar, bueno, no hay que plagiar. La iglesia está llamada a mirar a la persona y no mirar la condición de la persona. Wow, deje que eso entre en usted, por favor. ¿Verdad? La iglesia está llamada a mirar a la persona y no mirar la condición de la persona. Ahí es donde hay equidad. Cuando yo reconozco y miro que no importa cuán mal se mire una persona, como si esa persona es una persona, un alma de salvación. No importando cuál dañado, frustrado, feo se vea la situación de algún hermano o de alguna persona dentro de la comunidad de la fe, que yo puedo decir, no voy a mirar a la persona por lo que hizo o por cómo está, voy a mirar a la persona por quién Dios, cómo Dios mira a esa persona, ¿verdad? Cómo Dios está mirando la situación de esa persona. Quizás una persona está en un proceso difícil espiritual, quizás esa persona está pasando por una situación fuerte, pero yo no miro a esa persona o no mido la calidad de esa persona por la situación o la crisis que esté pasando. Yo mido a esa persona basado a cómo Dios mira a esa persona. Y para eso necesitamos, ¿verdad?, para eso necesitamos la plena guianza y dirección del Señor, ¿verdad? Eso no viene nada más así porque sí, amado. Eso viene cuando usted puede mirar más allá, porque mire, a veces en las iglesias hay situaciones que uno no conoce, que uno no sabe, ¿verdad? Y a veces miramos a gente que pareciera que, pero Dios mío, por favor, sal de tu... bueno, quizás nada más soy yo, ¿verdad? Gloria a Dios, solamente soy yo. Pero por favor, hermano, despierta, sal de tu camino, de tu mentalidad, Señor, ¿verdad? Solamente soy yo, no se preocupe. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a mirar más allá de eso. Porque puede ser que ese es el proceso que Dios tuvo que meter a esa persona para que eventualmente esa persona pueda crecer y salir de ese hueco negro donde está, para que eventualmente venga otro como yo o más necio que yo y esa misma persona sea la que le ayude a esa persona. Entonces, por eso es que el trato de Dios a veces tiene que ser, pasa por esta, pasa por la otra,
pasa por la otra, y eventualmente como que allá está la luz al final del túnel, pero tuviste que pasar por esto y esto. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse. Dios quería hacer algo en la vida de esa persona. Nosotros no lo miramos, pero es el Señor. Por eso estoy diciendo, mirar, y me gustó esa frase, mirar a la persona. O sea, miremos a la persona, no miremos su condición, no miremos sus actitudes, no miremos cómo se comportan, no miremos nada de eso. Amados, eso apunta para todo. O sea, esta palabra no es para ustedes solamente, esto es para mí también. Esto es para los líderes, esto es para todos. ¿Por qué? Porque todos tendemos a veces a dejarnos llevar por lo que nosotros miramos, o por lo que escuchamos, o por lo que nosotros pensamos. Y no se trata de eso, se trata de saber qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios está glorificando en esa persona. Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No nos está diciendo que no juzguemos, ¿verdad? O que no miremos la situación. No, nos está diciendo, miren con cuidado cómo se van a expresar o cómo van a juzgar o cómo van a mirar la situación de otra persona, que es muy diferente. O sea, que con cuidado, con gentileza, recordando lo que ya hablamos, que todos somos cuerpo de Cristo, que todos fuimos lavados por la misma sangre, que todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Por ende, yo tengo que tener cuidado cuando veo que mi hermana posiblemente o mi hermano está como tambaleando. Yo debo tener cuidado cómo yo me voy a acercar a esa situación. Voy a juzgar bruscamente, voy a criticar rápidamente, voy a levantar quizás una pregunta sobre la cabeza de esa persona. No, con cuidado, con gentileza, ¿verdad? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermano Loy. Y si añadimos a eso, ¿verdad? El Señor en su sermón nos dijo también que tuviéramos cuidado cómo juzgábamos, porque con la vara que nosotros medimos, también vamos a ser medidos. Entonces sí, yo puedo cuestionar, preguntar, pero como le estoy diciendo, con cuidado, no llegar a conclusiones solamente porque el proceso mío no fue el mismo. Porque a veces pensamos, no, si yo ya pasé por eso, eso se tiene que hacer así. Ya nosotros le tenemos el plan, el mapa a Dios. No con todos es lo mismo, ¿verdad? Ahí, en eso consiste la equidad, no la igualdad. Porque la igualdad te dice, Eloy pasó por el río Jordán, lo tuvo que cruzar. Eloy tuvo que cruzar el mar Atlántico, nadando lo tuvo que cruzar. Eloy pasó por el río Amazonas, lo tuvo que pasar. Pues también tal hermano, lo mismo, Jordán, Atlántico, Amazonas, órale. No, así no es Dios. O sea, Dios no funciona así. Dios con cada quien, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Y también nos dice que no nos da carga, que no podamos, ¿qué? Sobrellevar, ¿verdad? Vemos la equidad del Señor. Bien, la iglesia de estos tiempos, ya para terminar, la iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia inclusiva. O sea, que todos, cada uno de nosotros,
tenemos parte y somos parte de la iglesia. Todos estamos incluidos, todos vamos en el barco, ¿verdad? Todos estamos en el barco. Y si el barco se hunde, todos nos vamos a hundir, ¿verdad? No piense que si el barco se hunde, ¿verdad? Se hundieron aquellos porque no son espirituales. No, si se hunde este barco, todos nos hundimos. Por ende, la responsabilidad de que este barco siga a flote es de cada uno de nosotros. ¿Ok? De cada uno de nosotros. Practicar la equidad de Cristo sin entrar en ideologías extrañas que la sociedad quiere infiltrar. Creo que escribí mal eso. Permítame. La iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia inclusiva. O sea, practicar la equidad de Cristo sin entrar en ideologías extrañas que la sociedad quiere infiltrar. Bien. O sea que aquí hay que ser equitativos, hermanos. Aquí hay que ser justos con todo el mundo. Aquí no hay que golpear a todos por igual, pero tampoco hay que sobar a todos por igual. Porque a veces vamos a necesitar darle una palabra fuerte a alguien, pero no todos van a necesitar esa palabra fuerte. Y a veces vamos a necesitar curarle o sobarle la herida a alguien, pero no todo el tiempo se le soba la herida a toda la persona o a todo tipo de persona. Entonces, se tiene que practicar la equidad dentro de la iglesia. Debemos de ser equitativos. ¿Ok? Y claro, la igualdad también. La igualdad. Pero como ya lo hemos visto a través de la escritura, y este tema es muy extenso, hermanos. Este tema es muy extenso porque versículos y historias y partes de la Biblia podemos encontrar múltiples que nos habla de esto. Pero aquí nos hemos dado cuenta que el carácter de Dios o la forma en que Dios trabaja es de una forma equitativa. Dios le da a todos de acuerdo a lo que necesitan y también juzga o va a juzgar de acuerdo, ¿verdad?, a las obras de cada quien. Entonces, no podemos demandar, ¿verdad?, que Dios trabaje con todos de la misma manera, ¿verdad? Y así es como el Señor trabaja. Así es como Dios hace en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia. Dios así es como está trabajando y mire hasta dónde Dios nos ha traído por su forma de trabajar, ¿verdad? Por su forma de trabajar. Mi hermana Francisca. La corte secular se va a basar en las leyes terrenales o las leyes que gobiernen ese país, ese estado o ese territorio. El juicio bíblico es de acuerdo a lo establecido por la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el adulterio en muchos países, y creo que en este país ya no es castigado. No sé si ustedes, pero yo sé que hay países en Europa y en el Mediano Oriente donde el adulterio es castigado, ¿verdad? Si alguien cometió adulterio, lo llevan a una corte y si se dan cuenta que verdaderamente cometió adulterio, esa persona es castigada y llevada al castigo que merece, ¿verdad?
Aún en los casos más extremos, sí encontramos todavía en la Biblia, ¿verdad? Donde los hombres de Dios tuvieron que ejecutar juicio, ¿verdad? Sobre personas, porque tristemente no siguieron la ordenanza del Señor. Entonces, sí, claro, no es recomendable que nosotros juzguemos, hermanos, porque en el mundo, en la sociedad donde nosotros vivimos, ¿verdad? Estamos muy propensos a caer también, ¿verdad? Usualmente cuando nosotros nos ponemos en la silla de un juez, ¿verdad? Estamos prácticamente poniendo nuestra cabeza en la guillotina. Entonces debemos ser muy precavidos en ese aspecto. Mi hermano levantó la mano, luego hermano Díaz, rapidito porque me quedan 2 minutos, por favor. Ujú. Sin justo juicio, sí. Bueno, la clase no se trata acerca del juicio, así es que solamente voy a dar mi opinión. Y en ese lugar se le da el lugar a Dios, ¿verdad? Ahí se deja el lugar a Dios. Lo que es verdad, eh, Dios lo que es mentira, perdón, Dios lo va a sacar a la luz. Lo que es verdad va a ser respaldado por Dios todo el tiempo. Entonces, aquel que acuse injustamente va a ser avergonzado. Dios va a sacar todo a la luz eventualmente, ¿verdad? Pero eso es lo breve. Podemos después tratar de mirar cómo se trabaja eso, ¿verdad? Porque ya estamos. Mi hermano Enrique. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial. Amén. Voy a dejar a nuestro hermano Eloy porque ya estamos sobre el tiempo. Amén. Alabado Dios. ¿Cuántos se gozaron, hermanos? Yo sé que se gozaron, una clase bien sencilla, bien explicada. Y cuando nosotros entendemos la equidad y la igualdad, nos ahorramos un montón de pastillas para los dolores de cabeza. Cuando usted entiende eso, usted le va a doler menos la espalda, va a dormir mejor. Una serie de cosas que, ¿verdad?, tenemos y empezamos.